El día de hoy, Ay, perdón, ¿no se oye? ¿Ahí está mejor? Bueno, entonces, el día de hoy, yo les quiero platicar acerca de los fundamentos. Los fundamentos son la base para una vida cristiana. En el caso o en el ejemplo de la construcción, el fundamento es la cimentación. Es aquella donde se desplanta una edificación, y de esta cimentación o este fundamento depende el crecimiento de esta edificación. Es decir, entre más robusta sea, mayor será el edificio, más grande será. Un buen constructor es aquel que pone atención a este diseño. Un mal constructor es aquel que de plano no la considera e incluso no toma atención en este diseño, de tal manera que pone en peligro la edificación. ¿Por qué? Porque no tiene un buen cimiento. De esta misma manera es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que tener buenos fundamentos. Para que tú tengas unos buenos fundamentos, dice la palabra, que la vida, o va a haber días o circunstancias en que va a llegar el agua, va a llegar las situaciones difíciles y va a ser arremetida esa casa. Y si no tiene buenos fundamentos, puede ser derrumbada, puede caer, se puede debilitar. Entonces, por eso es importante que nosotros como cristianos tengamos esos fundamentos. ¿Para qué? Para que cuando vengan las situaciones difíciles, en el fundamento esté yo bien cimentado, bien parado, y no me muevan las circunstancias, no me muevan las situaciones. De tal manera que ahora tenemos que entender qué es el fundamento. Para esto, les voy a pedir que abran su Biblia en 1 Corintios 3:11. Vamos, es la primera vez que me toca predicar. Muy bien. Por eso es una nueva etapa. Sí, muy nueva etapa. Pero eso es bueno porque definitivamente nos prepara. Y seguramente a ustedes, a todos, les va a tocar en una ocasión que va a ser muy pronto predicar. Quizás a tu compañero, quizás en tu casa, en todos los lugares donde tú vayas, tienes que establecer el reino, tienes que cambiar el ambiente de donde vas. Bueno, ya, 1 Corintios 3:11. Entonces, regresándonos un poquito, acabamos de leer cómo el Señor Jesucristo habla de una persona que tiene, o de una edificación que tiene fundamentos, y el que no tiene fundamentos. Y dice que el que tiene fundamentos es el hombre que edifica su casa, cavó hondo y puso un fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Para mí es bien importante, y lo voy a volver a leer, porque es más importante leer y entender y vivir lo que dice la palabra de lo que yo pudiera decir. Definitivamente lo que dice la palabra es contundente. Y luego dice, fíjense, de aquel que no dice, más el que oyó, el que escuchó, oye, la casa necesita cimientos, pues sí, pero no los ahorramos. ¿Para qué los ponemos? Pongamos la edificación sin cimentación, sin cimientos, dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esta casa. Ahora vamos a ver quién es el fundamento. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi fundamento en la vida cristiana es el Señor Jesucristo. Mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones giran alrededor del Señor Jesucristo. Por eso somos cristocéntricos. Nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. No es al revés. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué me refiero? Está grabando el audio. Me refiero a que voy al centro y el Señor Jesucristo está alrededor. Estoy grabando el audio. Es al revés. Yo tengo que estar atento a lo que... Por eso decimos, Señor, haz la voluntad en mi vida. Tú haz, y así lo ofrecemos, ¿no? Así venimos al Señor, levanto mis manos, en tu nombre, que tu voluntad sea hecha en mi vida, en esta tierra. Él es nuestro fundamento. El Señor Jesucristo, Él es la roca firme sobre la cual se edifica. A Él se refería el apóstol Pablo cuando llevaba, Él fue la roca desechada por los edificadores.
la piedra angular. ¿Quiénes eran los principales en el templo? Eran aquellos, los sacerdotes, los judíos ortodoxos que no querían escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Pero bueno, ese es otro. En ese realmente luego me salgo mucho, creo que sí. Pero bueno, bueno, entonces el fundamento que vamos a leer, ¿quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Ahora, este fundamento, ¿cómo lo puedo recibir yo? ¿Cómo lo recibo yo? Dice la palabra del Señor que el Evangelio del Señor Jesucristo es dado a base de doctrina. Yo tengo que tener una doctrina y tengo que tener ese fundamento. ¿Para qué? Para que el día de mañana, como les explicaba en las circunstancias, no sea robada de mí esa palabra. ¿Cuál palabra? La que Cristo me da. Un ejemplo. Aquí venimos y hacemos lo que la palabra dice. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, diezmamos. Dice la palabra que el que diezma es bendecido. Y dice, traed los diezmos al alfolí y pruébenme en esto. Y que no va a faltar alimento en tu casa. Hermoso, ¿no? Bueno. Pero como ahorita oraba mi hermanita, no por miedo ni porque así, sino por amor. Porque además dice, Dios ama a quien, al dador que alegre. Pero eso lo hago yo aquí. Ese es un fundamento, es una práctica cristiana. Pero si yo no tengo buenos fundamentos y el día de mañana dicen, oye, ¿y tú qué vas a la iglesia? No, pues escuchar la palabra. Oye, y ahí dicen que piden dinero. Bueno, no es que piden dinero, es un diezmo. Ay, ¿a poco tú das diezmo? Claro, sí, eso no parte de esto, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Y entonces, la palabra que es depositada en ti puede ser robada. ¿Por qué? Porque lo que te empiezan a decir puede mover lo que dice aquí. Porque, sí, ¿verdad? ¿Cómo voy a diezmar? Pues, ¿por qué? No, pues, ¿por qué voy a dar? Y si tú no estás bien fundamentado, dejas de dar. Y te pierdes de una bendición, de una dependencia. No tanto de que porque yo le doy y él me da, no. Dios es bueno. No le voy a ganar yo al bueno de bueno. Él es bueno. Fíjense, en la semana, rapidísimo, yo platicaba con mi esposa y veíamos que el sol sale, dice la palabra, para justos e injustos. Dios es bueno. Dios es bueno, no sé si me explico. Que no sé, imagínense, a veces decimos, esto no es justo. Si nos dieran lo justo, si me dieran a mí lo justo, si Dios dijera, a ver, Pablo, ¿qué es lo justo? Bueno, no, pues me culmina. Lo justo mejor ni lo pido, mas sin embargo, bendito sea Dios y por su gracia vivo, y por su gracia existe. Bueno, pero si yo no tengo buenos fundamentos, si yo no leo la palabra, yo no me meto a leer la palabra, pues lo que yo creo puede ser derrumbado. Si yo tengo una situación difícil y no tengo buenos fundamentos, mi construcción, mi obra puede ser derribada. Por eso es importante que tengamos estos fundamentos. Hay ocasiones que la gente viene el río, como dice la palabra, y viene la tempestad y quieren edificar los cimientos, cuando no es el momento. Entonces, mejor nos conviene en el momento pues de tranquilidad, o digámoslo así, cuando las aguas o el río está bajito, mejor vamos a edificar bien, mejor vamos a fundamentar bien, para que cuando venga esa situación podamos estar preparados. Bueno, entonces acabamos de leer que ese fundamento es Cristo, y que ese fundamento que es Cristo es dado a nosotros por medio de la doctrina. Esto lo podemos leer en Hebreos 6, del 1 al 2. Pues igual, por favor, tomen su palabra o noten. Y en Hebreos 6, del 1 al 2, cuando lo encuentren pueden levantar su mano o si ya lo tengan, porque es importante que lo leamos, porque esto dice la palabra, que la palabra se queda en el corazón. Dice que el oír, que la fe viene por el oír. ¿Y qué tengo que oír? La palabra, una palabra. Pero hay muchas palabras, yo aquí me puedo poner a hablar de la ecología, de esas palabras. Pero por oír la palabra de Dios, eso nomás es la diferencia. Porque yo puedo oír un montón de cosas y puedo oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, se queda. Por eso dice que a los pequeños, a los niños, tenemos que hablarles. Y porque se les va a quedar. Y cuando sean adultos, las van a tener en su corazón. Qué padre que nuestros hijos, desde ahorita,
ya nos tengamos aquí, escuchando la palabra, les va a ir mejor que a nosotros, seguro. Hebreos 6, del 1 al 2, perdón. Sí, dice, ¿lo tienen? Bueno, lo voy a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Voy a volver a leer, porque creo que lo leí muy mal. ¿Bien? Por favor, síganme, y por eso es importante que ustedes traigan su Biblia y también lo lean. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos aquí, la palabra, si ustedes buscan en un diccionario después, los rudimentos son los fundamentos, son los inicios, dice, o los principios, o se refiere también, el diccionario habla que el rudimento es lo básico, dice. Dice la enseñanzas elementales. Miren qué bien, ese famoso Google, ¿verdad? A todo lo que da fin, las enseñanzas, dice, si lo pusiéramos ahí, dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Dice, o sea, aquí está diciendo, como ya se las saben, como ya las aprendieron, ahora vamos adelante con lo que sigue. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la posición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esta parte de la Biblia está escrita a los hebreos. Los hebreos, dice la palabra, que ya eran un pueblo que deberían de ser maduros. Dice la palabra que ya eran gente que tenía ya tiempo en el Evangelio. Dice la palabra que ya para la altura de los que ellos estaban, ya deberían algunos de ser maestros. Impresionante, impactante, claro, porque dices, wow, o sea, eso implica que yo me tengo que poner a estudiar, a leer la palabra. Pero dice que eso es lo que hoy estamos intentando hacer, dice. Pero bueno, más adelante dice, pero como algunos no tienen estos rudimentos, nos tenemos que regresar y tenemos que volverlos a dar. Pero ¿por qué se tienen que volver a dar? Porque son importantes, son parte de tu vida, son parte de mi vida y tengo que aprenderlos. Ahora, muy bien, dice, entonces, los hebreos, que este libro está escrito a ellos, no tenían una madurez espiritual, a pesar de que ya tenían un largo tiempo en el Evangelio. Esto lo podemos ver en Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, acerca de esto, en Hebreos 5, del 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de explicar. La palabra de Dios es hermosa, a veces yo la tengo que leer con 3 diccionarios en la mano, porque si no la entiendo. Pero lo importante es lo siguiente. Aquí al pueblo hebreo se le estaba diciendo, mira, tú ya deberías estar comiendo carne, tú ya tendrías que estar listo, pero nos tenemos que regresar a los rudimentos, tenemos que regresar a explicarte cuáles son esos rudimentos o cuál es la doctrina básica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir que son los cimientos. En la manera que yo entienda y practique y vive esos rudimentos, son parte de mi crecimiento como cristiano, como hijo de Dios. Con esto quiero decirles que seguramente Dios diseñará unos cimientos en mi vida y Él edificará el tamaño de la obra que quiera hacer en mi vida. Lo único que yo tengo que estar es atento y haciendo lo que su palabra dice. Y por supuesto, creyendo en Él. Y bueno, entonces, con esta parte que les he platicado,
en resumen, o así rápido, hemos visto varias cosas, ¿no? Los fundamentos, hemos visto el que oye y hace y tiene a Cristo, el que oye y hace y tiene a Cristo, tiene fundamentos. El que oye, hace lo que Cristo dice, tiene fundamentos. Luego, Jesús es el fundamento. ¿De qué fundamento hablamos? De Señor Jesucristo. Luego hablamos de cuáles son los fundamentos. Eso lo acabamos de leer en Hebreos 6, del 1 al 2. Ahí está mosca. Entonces, los fundamentos son el arrepentimiento de obras muertas. Esto lo acabamos de leer en Hebreos, en Hebreos 6, del 1 al 2, para que no lo apunten o lo tengan, si lo gustan ustedes después estudiar. Dice que ahí que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Quiere decir que si yo tengo estos fundamentos, estos 6 fundamentos, yo los manejo y los aplico en mi vida, voy a tener un crecimiento en Dios. El día de hoy los fundamentos son bastantes y es extenso el tema. Yo creo que esto lo tendríamos que platicar como en unas 4 o 5 sesiones, pero vamos a tratar de hablar de 2. De estos 6 lo platiqué yo con el pastor René y él me indicó con cuáles podíamos platicar con ustedes. Uno de los que hoy quiero, entonces quedó claro, los fundamentos cuáles son el bautismo, déjenme regreso. Son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hoy les voy a platicar me comentó el pastor que tendríamos que platicar de la imposición de manos y del bautismo. Pero el bautismo, la doctrina de bautismos, la palabra de Dios menciona varios tipos de bautismo. Bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inundar completamente. Eso es lo que significa bautismo. El propósito del bautismo, en resumidas cuentas, tiene el propósito de que exista una muerte, de que exista una sepultura y que haya una resurrección. Esta parte es la que nosotros tenemos, por ejemplo, y visto en el Señor Jesucristo. Dice, al ir conociendo cada bautismo, comprenderemos mejor esto. La Biblia menciona diferentes tipos de bautismos, aunque las personas suelen confundirlos en uno mismo. No es así, ya que han sido mencionados en circunstancias diferentes y con propósitos diferentes. Los diferentes tipos de bautismos que existen son el bautismo en el cuerpo. Esto no lo vamos a estudiar hoy, pero es apasionante. El bautismo en cuerpo es la iglesia. Se refiere no al cuerpo, a mi cuerpo físico. Se refiere a lo que somos como iglesia. Que esto lo pueden leer en 1 Corintios 12:13. Y les recomiendo que lo lean, porque en esta parte de la palabra habla de cómo el cuerpo, aunque tiene diferentes partes, cada una es necesaria y cada una hace una parte específica. Nosotros como iglesia tenemos diferentes partes de nuestro cuerpo. Y dice la palabra que a poco el pie le va a decir a la mano, pues como yo pie no soy mano, pues estoy fuera del cuerpo. Habla de que hay posiciones en el cuerpo. Y esas posiciones, esos bautismos yo me atrevería a decir que la característica de una iglesia que está en el fundamento de Cristo tiene bautismos como iglesia, como grupo. Es decir, hay maestros, hablan en lenguas, hay sanidad. No es que todos hablen en lenguas y lo demás no se haga, no. ¿Por qué? Porque si el cuerpo fuese así, entonces vamos a decir que el cuerpo es oído, entonces todo es oído, todo el cuerpo ya no es un cuerpo, es un oído, ¿no? Mas sin embargo ese cuerpo está formado por diferentes partes. Tiene un ojo, tiene un oído, tiene una mano, y cada parte de ese cuerpo hace una función, tiene una función. Cuando en la iglesia como cuerpo de Cristo
tiene esa manifestación del Espíritu Santo en conjunto hacia en el cuerpo. Y cuando la iglesia está en esa función, la iglesia sirve. ¿Y precisamente a quién sirve? Porque es importante reunirnos, entre otras muchas cosas, porque aquí hay consuelo, aquí hay salvación, aquí hay redención. Cuando tu vida es usada en el cuerpo de Cristo, sin duda alguna tiene una función. Pero eso es así nada más. No es de lo que vamos a platicar hoy, está muy, muy, muy interesante. El bautismo en agua, ese es el bautismo en cuerpo, el que ustedes pueden leer en 1 Corintios 12:13. El bautismo en agua está en Mateos 28:19 y Marcos 16:15. El bautismo en agua es importante que lo entendamos y lo practiquemos. ¿Por qué es importante que lo practiquemos? Porque es la manera en que nosotros hacemos pública nuestra fe en Cristo. Es la manera en cuando tú llegas y dices, yo me quiero bautizar. Es uno de los mandatos que hace el Señor Jesucristo. De hecho, Él lo hace, Él se bautiza. Pero nosotros creemos en que el bautismo lo hacemos en las personas cuando ya tienen una conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando tienen una conciencia de aceptar a Cristo en su corazón. Nosotros no bautizamos a los pequeñitos. ¿Por qué no los bautizamos? Porque dice la palabra que de ellos es que el reino de los cielos. Ellos no necesitan el bautismo. Si un pequeñito llegara a fallecer, él se va o está automáticamente con Dios. Nosotros, en cambio, no es así. Nosotros ya de adultos, cuando ya tenemos la aplicación de conocer o de hacer el bien y el mal, tenemos que ser restituidos en Cristo de otra manera. Y una de esas maneras es el arrepentimiento. Cuando yo vengo y me arrepiento, miren, si se fijaron en las características de los fundamentos, está el arrepentimiento de obras muertas. Yo me tengo que arrepentir, sí, pero me tengo que arrepentir de todo. ¿En qué sentido? Yo no me puedo arrepentir, por ejemplo, de mi trabajo. Me arrepiento de que a lo mejor trabajaba sin tener conocimiento de Dios y sin darle la honra y la gloria a Dios. A lo mejor aquel que antes trabajaba y permitía, vamos a decirle así, tranzas, pues trabajaba así, pero se permitía ese tipo de acciones porque no trabajaba para la honra y gloria de Dios. Cuando tú vienes a Cristo y es entendido que tú no puedes robar porque si robas dejas de depender de Dios, entonces dices, no, sigo trabajando y la honra y la gloria es a Él, pero ahora lo hago de otra manera. Entonces te arrepientes de las obras ¿qué? Muertas. Esos son mis fundamentos. Yo me arrepiento no de todo, ni tampoco, por ejemplo, me arrepiento de haberme casado. Claro que no. Bueno, no levanten la mano, relájense. No, hay cosas de las que yo... ¿Qué fue? Nada. Por eso digo que no me arrepiento, no me arrepiento porque jamás lo haría. Híjole, bueno. Luego platicamos, exacto. Pero bueno, ¿no? El tema es de que nosotros tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. Entonces, ese es uno de los fundamentos. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, yo soy bautizado. Yo me bautizo en agua. Entonces vimos, yo me bautizo, una de las manifestaciones de ese bautismo es en la iglesia. Cuando funcionamos como cuerpo, cuando ese cuerpo tiene, como iglesia, tenemos diferentes actividades, o el Espíritu Santo es puesto en nosotros como iglesia en diferentes posiciones. El bautismo en agua, entonces el bautismo en agua es hermoso en el sentido de entenderlo, de que son 3 partes: muerte, sepultura y resurrección. Las 3 la tratan, pero en el caso del bautismo en agua, cuando yo hago la situación de aceptar a Cristo y ser sumergido en el agua, yo sepulto todo lo que vivía anteriormente. Yo dejo de hacer las obras muertas. Este acto es un acto público. Es un acto, el agua como tal no tiene ningún poder, pero más sin embargo el pacto que yo hago con Dios, ese sí existe, ese sí lo tienen. Tenemos que recordar que tenemos un Dios de pactos. Es un Dios que te dice, sí, yo te amo, yo te bendigo, pero por ejemplo para el Espíritu Santo, una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo es obedecer. Él sí te lo va a dar, pero siempre y cuando obedezcas. Sí hay una condición.
En cuanto a ciertas cosas, para la salvación no hay condición. Para la salvación es que yo creo, voy y el Señor me salva. No hay condición, no tengo que hacer nada. Dice que no tengo que hacer ninguna obra. Mas sin embargo, después, Él hace que yo haga obras buenas. Y luego vienen las obras, esas obras de arrepentimiento son cambiadas por obras buenas. Pero ¿quién hace que yo haga esas obras buenas? El Señor Jesucristo. No es de que yo, vuelvo a insistir, no es de que yo sea muy bueno y yo me ponga a hacer cosas buenas. No, el Señor Jesucristo te empieza a dar frutos y carácter. Dice que tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Alguien se los sabe? Bueno, los ha leído, los frutos del Espíritu Santo. Dice que tiene... Algunos de esos son carácter. Algunos de esos frutos habla dominio propio, de tu carácter. Por ejemplo, el dominio propio, que si yo voy en el coche y se me cierra alguien y ya estallo, no tengo dominio propio. Si llega mi hijo pequeñito y me tira la sopa encima de mi escrito y ya lo agarro coscorrones, pues no tengo dominio propio. Tengo que tener esos frutos, ese carácter, me lo da el Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser así? Yo quiero ser así, pero para ser así tengo que obedecer. Y volvemos a regresar a los fundamentos. Tengo que tener fundamentos para poder entender y ver qué es lo que quiere el Señor en mi vida. Otro de los bautismos es el bautismo en el Espíritu. Y el que hoy les voy a platicar así más es del bautismo de fuego, que fue el que el pastor me indicó que así lo platicáramos. El bautismo de fuego, quiero que por favor abran su palabra, la Biblia, en Mateo 3:11. A ver cómo generamos con el tiempo. Ay, a mí ya se me hizo bien largo, pero creo que lleva poquito tiempo. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. La verdad es de que nos paramos aquí con la única intención de agradar a Dios y de poder poder enseñar poder decir lo que Dios quiere que diga, compartir lo que Dios quiere que compartamos. Dice en Mateo 3:11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta parte de la palabra nos presenta 3 bautismos: en agua, en espíritu y fuego. En el tema del bautismo en fuego, es un tema que este bautismo en fuego solamente lo hace Dios. Nosotros tenemos que entender que creemos en la Trinidad, o tenemos un Dios trino. Este Dios trino está compuesto de 3 personas. Estas 3 personas, por supuesto, tienen sentimiento, aman, tienen decisión, Dios no es un mesero que yo llego y le digo, quiero esto, ahora tráeme esto. No. Dios tiene la autoridad hasta el poder de decir, no, eso no es así. Pero bueno, en este Dios trino que tenemos está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos 3 son uno mismo y ellos 3 tienen diferentes acciones en nuestra vida. Y con los 3 tenemos que mantener una relación. Tengo que mantener una relación con Dios, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el poder, o no es como, es el poder que Dios te da para hacer su voluntad en este mundo, en esta tierra. Una parte que yo quiero platicarles o tratar de explicarles es que tú y yo, como hijos de Dios, en la tierra tenemos este es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos vida eterna. Nosotros creemos que viene después de la muerte, que sigue vida eterna. Después de la tierra sigue la convivencia diaria con mi Señor. Por eso es importante que yo aprenda a leer la palabra, que yo aprenda a alabar, que yo aprenda a orar, que yo aprenda a interactuar con los 3, porque cuando esté en la eternidad, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues eso, alabar, adorar, orar con ellos, con Dios.
Eso es lo que vamos a hacer. Por eso en esta parte de nuestra existencia como humanos en la tierra, es importante que lo practiquemos, que lo vivamos y que lo entendamos. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios. Yo tengo que amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios. Con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, con todo lo que hago, tengo que amar a Dios. Es un mandamiento. Mira, si te parece, lo amas, porque no hay opción. Yo tengo que amar. Y luego dice: y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque seguro estoy y seguro entiendo de que la palabra nos dice que tengo que aprender a convivir. ¿Y qué tendrá más, digámosle así, si se me permite, más impacto? ¿Amar al que me ama o amar al que no me ama? Entonces es cuando es expuesto en mí, o yo tengo que poner en mí en práctica todo lo que mi palabra dice, o bueno, todo lo que la palabra de Dios dice. Digo mi palabra porque bueno, me adueño de ella y quiero vivirla y quiero leerla y quiero sentirla. Entonces cuando yo vivo la palabra, puedo amar a mi prójimo. Entonces bueno, ese es un pequeño paréntesis, pero sí entender que lo que hacemos aquí en la tierra es práctica. Tú tienes que aprender a amar. Otra práctica sin duda necesaria que estamos aprendiendo en la tierra es obedecer. Obedecer es el día al día. Por eso podemos ver en la palabra diversas situaciones de cómo el pueblo dejaba de alabar a Dios por ignorancia, por no obedecer. Por eso se confundía, porque no sabía de la palabra, porque dejaba de hacerla y se lo olvidaba. Y al rato ya los podemos leer que ya estaban haciendo becerros de oro, que ya estaban buscando de otros ídolos. ¿Por qué? Porque dejaban de leer y dejaban de hacer la palabra. Por eso es importante que nosotros la estudiemos y la practiquemos. Bueno, entonces estábamos leyendo el bautismo en fuego. Dice en Mateos 3:12, dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta parte de la Biblia es bien interesante. Yo cuando busqué en el diccionario su aventador, pues se refiere simple y sencillamente a estos tipos de, ¿cómo le decimos cuando se le soplado? Pues sí, soplado, ¿verdad? Que agarramos para el anafre. O sea, él aviva el fuego. Pero ese fuego del que estamos hablando ahorita es de justicia, es de que consume. ¿A quién consume? A los que no hacen su palabra. Ahora, fíjense lo que dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Limpiará su era. Cuando el Señor limpia la era, cuando quita pues al que no obedece. Y recogerá su trigo en el granero. ¿Cuándo recogerá su trigo en el granero? Aquel que da fruto, aquel que siembra. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice: en cierto modo el bautismo del fuego es el juicio que consume el pecado. La primera venida de Jesucristo trajo limpieza a la generación de su tiempo y juicio contra el pecado. Puso fin a la paja de la religiosidad falsa y de la maldad. El bautismo en fuego es experimentar la presencia de Dios como fuego consumidor. ¿Quién quiere leer Hebreos 12:29? Así fuertote y claro. Esta es muy cortito. ¿Alguien lo tiene por ahí en la mano? Rapidísimo. 12:29. Dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Moisés se encontró con Dios, fíjense en esa parte de Moisés, bien interesante. Cuando Moisés entró, estaba el pueblo y Dios les dice al pueblo: hey, nos vamos a ver en aquel monte. O sea, Dios dijo: voy a hacer una cita con ustedes. Pues se van a preparar y nos vemos en aquel monte. Y el pueblo dice, entonces dice la palabra que estaba el monte, y ahí estaba la presencia de Dios, y había truenos, y estaba así todo negro, y era yo lo que quiero entender es de que, imagínense ustedes la presencia de Dios. Dice la Biblia que la voz de Dios
se semeja a un trueno. ¿Alguien ha escuchado un trueno? De esos truenos que estás dormido y hasta te despierta. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué se está cayendo? Pues imagínense la voz de Dios, ¿no? Que diga Antonio, oye, o que diga o el nombre de uno de ustedes, ¿no? Mi nombre, Pablo. Ay, Dios. Ese es el temor de Dios. No es un temor, aquel temor de que tengo miedo porque es el Dios castigador y me va a consumir. Simple y sencillamente tengo temor porque es grande, es incontenible. Estamos hablando de Dios. No estoy hablando del presidente de México, no estoy hablando del presidente de mi compañía, estoy hablando de Dios. Nada más el que diseñó este mundo. Nada más el que cuando ves estos arbolitos y ves la naturaleza, pues puedes acercarte tantito a ver el diseño de Dios, la grandeza de Dios, los colores, lo gracioso que es Dios. Cuando ves una planta o ves cada animalito que dices, ay mi Dios, aquí sí te aplicaste con estos animalitos, ¿no? O algunos muy hermosos, ¿no? O algunos muy feitos. Pero bueno, sin duda alguna vez las características de Dios y les dice, bueno, allá nos vemos, allí van a llegar. Y entonces les dice Moisés, bueno, pues a ver, levántense pueblo y vamos para allá. Y el pueblo le dice a Moisés, no, ¿sabes qué? Nosotros no queremos ir, mejor ve tú. Pero imagínense, ¿no? La verdad es de que debe de ser algo impresionante la presencia de Dios. Debe ser un fuego consumidor. Pero sin duda alguna para aquel que no tiene relación con Dios, aquel que no... Lo tengo que decir así, no porque Pablo lo dice, sino porque así lo dice, digo Pablo, no Pablo el apóstol. Porque lo dice la palabra, que él no bendice al que no le obedece, él no honra al que no le honra. Lo dice así la palabra. Duro, fuerte, pues sí. Les vuelvo a platicar, que tenemos un Dios, el cual no es un mesero. Oye, necesito esto. Oye, ya se cayó aquí, límpiale, por favor. No es un mesero. Yo no llego a sentarme en la mesa de Dios para pedir, y menos así. Dios es Dios. Bueno, pues regresando, entonces dice, miren, allá está la montaña, allá nos vemos. Y le dicen, no, ¿sabes qué? Mejor ve tú. Mejor vete tú solito. Mejor vete tú. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nos consuma. No vaya a ser. Entonces se va Moisés. Dice, bueno, pues imagínense, ¿no? La verdad es que aquel que tiene relación con Dios, o aquel que tiene un compromiso con Dios, dice, pues bueno, papá, pues si tú me citaste, yo voy. Y dice la palabra que se fue. Él se fue a ver a Dios. Y de esa reunión con Dios, Dios le dio a Moisés los planos del tabernáculo. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Y Dios también le dio gloria que le hacía resplandecer su rostro. Dice la palabra que cuando Moisés bajó, el rostro se le iluminaba. Bien padrísimo. O sea, ¿cuáles películas de terror o cuál película? Hay que leer la palabra ahí. Imagínense nada más que baja este cuate y tú, es como si llegara ahorita nuestro pastor René con la cara iluminada. ¡Wow, René! Pues ¿qué te pasó, no? Interesante, emocionante, por supuesto. Verlo y vivirlo seguramente más. Pero eso le pasó a él por la presencia con Dios. Luego, pero bueno, la parte última de esto, cuando él regresa, el pueblo, dicen que le pregunta a Moisés, a Aarón, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Pues si te dejé ahora sí que tantito y mira nada más ya regresé y qué fiesta tienen aquí o qué le habían hecho. No, pues me dijeron que les hiciera un ídolo y yo agarré, me dieron todas sus joyas y la aventé al cazo ahí al fuego y lo moví y eso salió. Ay, como no queriendo salió un becerro. Ah, qué bárbaro, ¿verdad? Pero así salió. Dice, así se disculpó, así pasó. Y se enoja y se tiene que volver a regresar. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado, había estado en idolatría. Una de las cosas que sin duda a nuestro Dios no le gusta es la idolatría. Él considera eso, o la idolatría, dice la palabra, es como una infidelidad para Dios, o es una infidelidad a Dios. Por eso en el matrimonio, por ejemplo, la fidelidad entre mi esposa y yo es una fidelidad que está primeramente basada en Dios. Mi fidelidad a ella es con Dios.
Al primero que le soy fiel, cuando le soy fiel, es a Dios. Entonces mi fidelidad hacia ella de veras toma otro sentido, otra dirección, porque al primero que le estoy siendo fiel es a mi Dios. ¿Por qué? Porque tengo un Dios de pactos. Dice la palabra que llegó una persona a orar y Dios le dice: mira, pues estás llenando el altar de lágrimas y todo, y vienes a mí, te arrepientes y me pides, pero no has podido ni serle fiel a tu esposa. ¿Cómo te voy a escuchar? No porque mi esposa tenga algún don divino, no. Se refiere a que si yo le soy fiel a mi esposa, le voy a poder ser fiel ¿a quién? A Dios. Por eso, todo lo que hacemos aquí basado en la palabra es una práctica. Yo tengo que acostumbrarme, tengo que entender que le tengo que ser fiel a mi esposa porque le soy fiel a Dios. Y eso le agrada a mi Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Pero bueno, ya me volví a salir. Si ve aquí René ya me había regañado. Pero bueno, entonces el bautismo del fuego es una experiencia del temor de Dios que purifica al cristiano y le permite entender qué desea Dios en su tiempo y cuál es su parte en la edificación de su obra, además de revelarle su palabra para conocerle y ser vestido de gloria para servirle con autoridad. Esto que acabo de resumir es lo que hizo Dios con Moisés. Fíjense, el bautismo en fuego es una experiencia del temor de Dios. La pura presencia de Dios al pueblo le causó temor. A lo mejor a Moisés también, o no lo sé, la palabra no lo menciona. Pero él sí tomó la decisión de decir: bueno, pues yo voy. O sea, más bien bajó y les dijo: hey, todos tenemos que ir allá. Pero el pueblo dijo: no, yo no voy, yo tengo miedo. Sí, pues causa temor, les vuelvo a explicar. Es la presencia de Dios, es algo más. Yo para venir aquí con ustedes sentía temor y sentía nerviosismo. Pero sin duda alguna eso no sé. ¿Por qué? Porque fíjense, de alguna manera su presencia, sus caritas, su estar aquí causan un impacto en mí. Seguro. Mas sin embargo ese es un tipo de temor. Pero no quiere decir que les tengo temor de que, ay, me va. No, tienes un respeto, tienes una actitud. Yo no puedo llegar con mis hermanos, con la iglesia, a hablar de tonterías. O hacerlos perder su tiempo, ¿no? Entonces dices: Dios, en tu nombre, y vamos, ¿a qué vengo a la iglesia? Y empiezas a leer, y para comentarles que le presenté a Renecito como 3 temas, y bueno, ya saben cómo es René, algunos me regañó, algunos me dijo que no, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Porque Dios es bueno. Bueno, pues esa sensación me produce en ustedes, vuelvo a insistir, ¿cuál será en la presencia de Dios? Por supuesto que vamos a tener temor, pero lo que yo quiero insistir en que no es un temor castigador, no es un temor de que me va a fulminar, que lo puede hacer, que incluso tiene material de dónde para decirme: Pablo, tú así, tiene. Pero mi principal sentimiento es: ¿qué voy a hacer delante de la presencia de Dios, el Creador, el que me hizo? Él tiene los planos de mi diseño, Él tiene los planos de mi futuro. Él me creó. El hecho de que yo exista es una mera, o que la humanidad exista, es una mera coincidencia, no, es una mera manifestación del amor de Dios. O sea, Dios estaba, es y va a ser. El hecho de que es una como la cereza del pastel. Voy a creer al humano, porque Dios es grande. El hecho de que yo lo ame no lo hace más poderoso ni menos poderoso. O sea, pero yo soy una criatura hecha a su imagen y semejanza, que tengo una función en este planeta. Cuando el albedrío que Dios me dio es puesto, el albedrío es bien usado cuando yo lo uso para obedecer. Cuando el albedrío que Dios me dio yo lo utilizo, bueno, pues sí dice la palabra que es así, pero y si lo hacemos de esta manera, ya la regué, ya me perdí de una bendición. Cuando mi albedrío que Dios me dio es usado para decir, incluso, pues Señor, no entiendo, quizás no entiendo todo lo que tu palabra dice,
Pero yo declaro en fe que quiero vivir así. Yo declaro en fe que tú me bendices. Yo declaro en fe que voy hacia otro lugar. Yo declaro en fe que soy bueno. Fíjense, el Espíritu Santo primero te convence de pecado. Primero te dice, estás en pecado porque estás separado de Dios. El pecado te separa de Dios, te aparta primero. Y una vez que tú dices, bueno, sí es cierto, y te arrepientes, ahora el Espíritu Santo te convence de que eres hijo de Dios. Y te dice, no, mira, dice Dios que tiene planes, para ti tiene buenos planes. Dice Dios que te hizo su hijo. Dice Dios que te ama. ¿Y a mí qué me queda? ¿Saben qué es lo único que me queda hacer? Creer lo que la palabra dice de mí. Y bueno, esa es la relación que yo tengo que ir haciendo con Dios. Regresando al fuego, al bautismo en fuego. Dice, el profeta Isaías habla de esto mismo diciendo. Esto lo vamos a leer en... Ay, aquí no puse la cita. Bueno, dice, los pecadores asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Dice, el que camine en la justicia. Y no es que responda a la pregunta, no está respondiendo, porque tiene un punto y aparte. Dice, el que más bien está dando características de una persona. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar, de refugio se le dará... Perdón, déjenme volver a leer, que qué madera. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego del consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo correcto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Esto es en Isaías 33, 14 al 17. Sí lo escribí, nomás que lo puse al final. Entonces, ahora, ya, por lo último. Bueno, lo que les estoy tratando de leer. ¿Vale? ¿Perdón? Perdón, te escuché. Isaías 33, del 14 al 17. Esta parte es importante que la lean, porque sin duda alguna, una característica, el temor a Dios, sin duda alguna yo lo voy a tener, porque Dios es Dios. Pero sin duda alguna hay un temor a cuando yo no tengo una relación con Él, a cuando yo no lo conozco, a cuando incluso yo no hago lo que su palabra dice. Y hay un temor por su mera presencia, que aunque yo tenga una relación con Él, que aunque yo viva dependiendo de Él, el temor hacia Dios va a existir, por el simple hecho de que es algo que mi dimensión carnal no lo entiende, y mi dimensión espiritual, la única manera de estar en su presencia es cuando yo sea santo. Cuando yo sea santo, porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Ahora, la santidad aquí en la tierra se puede alcanzar, sí se puede alcanzar. Dice la palabra que Él te da la autoridad para ser santo. Dice la palabra que Él te da la autoridad para ir siendo ascendente en esa santidad. Por eso leíamos ahorita, por ejemplo, los fundamentos que decía, oye, algunos de ustedes ya tendrían que estar comiendo carne, o sea, ya tendrían que estar siendo maduros, y tenemos que regresarnos. ¿Y por qué tenemos que regresarnos? Porque los fundamentos son importantes. O sea, sí voy a ir creciendo, sí me voy a ir perfeccionando, o Él va a ir perfeccionando en mí mi vida. Pero ¿cómo lo tengo que hacer?
¿cómo puedo yo obtener ese nivel? Pues obedeciendo, practicando, leyendo, y sin duda alguna dice la palabra. Pero miren, hay una cosa bien importante que quizás alguien puede pensar, oye, pero pues eso está bien difícil. Lo maravilloso de esto es que dice la palabra que Él te da la voluntad y la fuerza para hacerlo. De hecho, se han dado cuenta cómo hay gentes que dicen, no, pues yo dejé de tomar, yo llevaba una vida, era tomador y dejé de tomar. Y obviamente, si eres cristiano, no, ¿cuál cristiano? Es más, yo soy ateo. ¿Saben por qué la gente puede hacer ese tipo de cosas? O la gente que a veces dice, yo bajé de peso porque tomo una decisión. Porque en tu diseño divino, tienes la autoridad para tomar esas decisiones. No hay eso de que, no, es que yo no puedo, no es cierto. Tú tienes esa autoridad, y esa autoridad la pone Dios en tu vida. Ese poder decir no o de poder decir sí, Dios es el que lo pone en tu vida. Más cuando todo esto tú le pones oración, tú le pones ayuno, lo único que estás haciendo es mantener una relación con Dios. Y entonces el diseño que tiene Él para ti, pues es manifestado, es hecho. ¿Por qué? Porque estás en práctica. Si yo me pongo un pants y así todo y demás, y me ven y me dicen, pues este es deportista, ¿no? Pero a lo mejor en mi vida, ¿no? A lo mejor al gimnasio ni lo conozco. O sea, yo puedo representar una cosa así, pero cuando yo hago las cosas día a día yo me puedo venir hoy de botas, sombrero y así, y alguien puede decir, pues este es un cowboy, ¿no? Y monta caballo. ¿Y cuál? En mi vida me he subido un caballo. O sea, yo puedo representar una cosa, pero cuando yo hago esa cosa que represento, sin duda alguna, estoy siendo congruente. Estoy teniendo una vida como... Yo puedo decir, yo soy cristiano. Oye, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y obedeces? No, eso sí no lo hago. Oye, ¿y lees la Biblia? No, eso no lo hago. Dejo de representar o de ser congruente con lo que digo que soy. Por eso es importante que sea congruente. Y en esa medida voy a conocer a Dios, en esa medida voy a tener una relación con Él. Déjenme ver el tiempo. ¿Cómo vamos? Alguien que me haga una seña, porque si no yo aquí me quedo hasta... Miren, ya nada más quiero leer esto. Miren, sí. ¿Quién es bautizado? Ahora, este bautismo en fuego, porque Dios bautiza en fuego en un tema de justicia. Así este texto dice, el que acabamos de leer, dice que él corta. ¿Recuerdan esta parte de la Biblia cuando llega y dice, a ver, hoy vamos a revisar los árboles? No lo dice así, yo lo estoy tratando de explicar un poquito. Dice, y voy a llegar a ver los árboles. Y el árbol que no tenga fruto, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado, va a ser desechado. ¿Y echado a dónde? Dice, al fuego. Ese es el fuego del que estamos hablando. O sea, realmente yo no busco ese tipo de bautismo. ¿Por qué? Porque ese tipo de bautismo es la justicia de Dios aplicada en mi vida. La justicia de Dios es la palabra de Dios. Es lo que dice que estoy haciendo o no haciendo en mi vida. Por eso dice que es una espada de dos filos. O te corta la cabeza o te corta de lo que estás haciendo. Tomas la decisión y dices, yo no sabía que esto... Por eso dice la Biblia que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que antes yo vivía de una manera, me parecía así. Y fíjense, dice, y muchas de esas maneras de vivir fueron heredadas de tus papás. O sea, a lo mejor yo puedo decir, no, pues es que yo le voy a la América porque toda mi familia le va a la América y los domingos que juega el América, vamos a ver a la América. Y mis hijos también le van a la América, que no es cierto, pero yo sí quiero que le vayan a la América. O sea, esa, así en cortito, es una manera que yo estoy diciéndole a mi familia cómo ser. Y que mis papás, ¿han visto esos programas de que hay gente que tiene en su casa llena de estampas y de recortes y de la América? Que dices, guau, pues este señor o esta persona vive en esa congruencia. Él sí dice, yo sí soy un americanista y me pongo el color y pinto mi bocho de amarillo y pongo la bandera. Vive en esa congruencia.
ese sí vive. Entonces, si tú le vas a la Meca, pues sí, pero yo no estoy tan loco como tú, yo no le pongo todo eso a mi casa, ni a mi coche, ni a nadie. Bueno, pero en ese ejemplo, esa es una manera vana de vivir, porque al final del día, si el América gana o pierde, pues la verdad que a mi vida no le pasa nada, no hay bendición, no hay fruto, no hay nada. Más sin embargo, si yo a mi familia le digo, a ver familia, siéntense, y hoy vamos a leer la palabra y vamos a platicarla, y me vas a decir, Paola, de qué entendiste, y tú, Emanuel, también, y tú, Nancita, a ver, esa es una manera de vivir, pero no es heredada por mí, Pablo. Esa es una manera de vivir heredada o determinada por la palabra de Dios. Y entonces Él me cambia la manera de vivir y de pensar. Él me cambia las cosas que yo antes hacía. Bueno, ya por último, para que ya nos vayamos a comer. El bautismo en fuego es un juicio para santificar. Dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esa parte, ese es el bautismo, es uno de los bautismos. Ya nomás regresándome tantito. Vimos rápidamente el bautismo del cuerpo, el bautismo del agua, el bautismo del espíritu. Este es muy amplio y muy especial. Pero nada más, así como comentario, el Espíritu Santo, en el tema, quien da al Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Porque dice, miren, les dice a los apóstoles, yo me tengo que ir. Cuando estaba aquí en la tierra, yo me tengo que ir para que venga el Consolador. Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y saben que les conviene que venga Él, porque Él es el Consolador. Esta vida, dice la palabra que hay días buenos y días malos. Dice la palabra que cuando venga el día bueno, el día malo, perdón, que no te quite tu paz. Seguro esta vida está llena de situaciones difíciles. Seguro en esta vida necesitamos al Consolador, por eso no lo manda, por eso no lo da. Pero para que Él venga era necesario que el Señor Jesucristo se fuera. ¿Y quién entonces da el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Pero la consecuencia de tener el Espíritu Santo, dice la palabra que Él se lo da al que lo ama. Primero, me ama primero y luego me obedece. Así dice la palabra. Entonces, bueno, ya con esto sí terminamos. Me faltó hablarles de la imposición de manos, que fue lo que Renécito me indicó. Pero bueno, yo espero pronto volver a participar. La verdad es de que lo disfruté mucho, me siento ya muy tranquilo ahorita, muy bien. Les doy muchas gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga, que Dios haya dejado en su corazón una actitud de vivir, una actitud y una intención de leer la palabra, una intención de meterse con Él, una intención de buscar de su Espíritu Santo y de encontrarlo. Y seguro, hoy decía Germán, y bien cierto, fíjense qué padre es la iglesia y qué hermoso es la iglesia. Yo en esta semana me pasé leyendo y decía, el Espíritu Santo te va a bendecir hoy. Yo lo creo. Pero lo más importante es que esa palabra que dijo Germán, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la Biblia, el que habla del Espíritu, no nomás habla porque habla porque lo conoce, habla porque tiene una relación con Él. El que no tiene el Espíritu no habla de Él, no sabe de Él. ¿Por qué? Porque no mantiene una relación con Él. Luego entonces, si tener el Espíritu Santo es una bendición, que me da el Señor Jesucristo y me consuela y me bendice, no por conveniencia, pero sí por necesidad, sí por amor, sí por obediencia tengo que buscarlo y pedirlo. Y luego cuando mis hermanos, cuando la iglesia funcione y un hermanito hable en lenguas y otro hermanito haga sanidad y otro hermanito sea profeta y otro, eso como cuerpo es el síntoma que estamos funcionando como cuerpo en Cristo. Y luego, ¿saben qué nos convertimos? En la amada. En eso nos convertimos, en la iglesia amada, que el Señor Jesucristo viene. Y así como a Moisés le dijo, hey, tenemos una cita ya, así le dice a la amada, en las bodas del Cordero. Vamos a tener una cita, vamos a tener una fiesta. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo, el novio, que viene y se prepara. Por eso es importante entender que el tema del matrimonio, el tema de los hijos, la relación con el padre, la relación con la esposa o la obediencia, son temas que nos fortalecen
para entender y vivir conforme Dios quiere. Y bueno, yo hasta aquí termino, me faltó la otra parte del tema porque ya es tarde y yo creo que ya todos tenemos hambre. Pero que Dios los bendiga, que esta semana sea de éxito.